Buenas tardes, ¿qué tal? Es tiempo de temas del día. Yo soy Michelle de Melo y le acompaño a revisar las causas y consecuencias de lo más destacado en la pantalla de Telesur, pero también en redes sociales. De inmediato revisamos nuestra pregunta del día. Ahí la tenemos en pantalla y habla de Estados Unidos, este país que se acerca a los 5 millones de casos de coronavirus. El presidente Donald Trump promete una vacuna antes de las elecciones de noviembre. ¿Propaganda electoral o preocupación real con el pueblo estadounidense? Ahí está la pregunta, @MDMelo Telesur, @temas Telesur y @Telesur TV. La respuesta, usted decide. En el Líbano avanzan las labores de búsqueda y rescate en la capital luego de la explosión del pasado martes en la zona portuaria de Beirut. Civiles se suman a las autoridades para buscar sobrevivientes en los escombros y muchos países han enviado ayuda humanitaria. Además de eso, el presidente francés Emmanuel Macron está en Beirut para comprobar la magnitud de la emergencia. Todo esto y más en nuestro primer tema del día. Miembros de la Defensa Civil desplegados en la zona afectada en conjunto con ciudadanos continúan en las búsquedas de personas desaparecidas. Mientras tanto, diversos países del mundo continúan enviando ayuda humanitaria al Líbano frente a la destrucción que dejó esta explosión. Hasta el momento, el saldo es de 137 fallecidos y al menos 5.000 heridos. Desde el local de los hechos en la ciudad de Beirut, Wafika Ibrahim nos trae los últimos acontecimientos. Buenas tardes, Wafika. Aquí estamos muy cerca del puerto de Beirut, en el reparto Gemmayzeh. Como ustedes pueden apreciar, hay muchos daños materiales, pero me gustaría anunciar que acaba la Defensa Civil de socorrer a una persona que estaba bajo los escombros hace 2 días desde el tiempo del siniestro. Acaban de salvar a una persona, aún no sabemos. Están tratando de sacarla, el pueblo está aquí alrededor muy feliz de poder sacar viva a una persona. Vamos a ver, nos acercamos al lugar. Estos jóvenes que ustedes están viendo, numerosos jóvenes del Líbano, de todas las provincias, han venido a la zona del siniestro para poder ayudar a levantar los escombros y llamar a la gente que están debajo de los escombros y tratar de salvarlos. Aquí están los hombres de la Defensa Civil libanesa, jóvenes de todas las regiones libanesas, de todas las religiones y confesiones libanesas, están unidos en hacer frente a las secuelas de este gran siniestro. Es que سمعتوا شيء وحدان؟ لا مش فاهم. رجال ولا مرأة؟ لا رجال. رجال. Un hombre, al parecer que la persona es un hombre. No. Y tiene un perro y también el perro sigue vivo adentro. Detrás de este edificio derrumbado, como ustedes están viendo, están escuchando a un hombre y un perro junto a él. Esos jóvenes, como ustedes pueden ver, todos con escobas, paños, guantes, jóvenes, hombres y mujeres, tratando de ayudar en todo lo que es posible. El Líbano entero está conmovido y bajo este impacto, pero no por eso va a dejar de luchar por la vida, no por eso
va a seguir luchando por el futuro porque este es un pueblo que sí merece la vida. Impresionante las imágenes. Muchísimas gracias, Wafika. Bueno, y además de todo el despliegue nacional, también hay mucha solidaridad internacional. Después de la llegada al Líbano, el presidente francés Emmanuel Macron reiteró su intención de solidarizarse con el pueblo libanés tras la explosión en el puerto de Beirut. Escuchemos. El primer objetivo de este viaje es acercar toda la solidaridad de Francia, del pueblo francés al pueblo libanés, tras la terrible explosión del 4 de agosto. Y sobre todo, tengo un pensamiento para los que perecieron en esta terrible explosión. Aparentemente hay ciudadanos franceses y por eso tengo este pensamiento muy especial por nuestros nacionales y binacionales por sus familias, por la familia de los heridos, y también tengo un pensamiento por todos los libaneses que han sido físicamente afectados en su carne, cuyos seres queridos se vieron afectados por esta explosión. Además de la ayuda de Francia, la Media Luna Roja de Irán realizó el primer envío de 95 toneladas de ayuda humanitaria para prestar auxilio a los heridos tras la explosión en Beirut. El subdirector de dicha entidad, Mohamed Bakr Mohammadi, detalló que la mayoría de los insumos son alimentos y medicinas para tratar quemaduras, traumatismos y fracturas. El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Amir Hatami, expresó que la disposición de su nación para enviar profesionales de la salud y equipos médicos para tratar a pacientes con heridas más graves, y también la ministra de Defensa libanesa, Zein Akar, agradeció al pueblo iraní por la solidaridad hacia el país en estos momentos difíciles. Asimismo, el gobierno de Rusia confirmó el envío del cuarto avión con cargamento de asistencia humanitaria al Líbano. La Cancillería rusa informó en su cuenta en Twitter lo siguiente: el cuarto avión del Ministerio de la Federación Rusa de Defensa Civil, Emergencias y Eliminación de Consecuencias de los Desastres Naturales salió hacia Beirut con ayuda humanitaria. Más de 100 especialistas rusos, equipos de rescate, médicos, psicólogos y perros de búsqueda para detectar víctimas bajo los escombros están ahora en Beirut prestando asistencia al pueblo del Líbano. Entre tanto, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares informó que se encuentra analizando los detalles concernientes a la explosión en el puerto de Beirut, la capital libanesa. El organismo señaló los datos sobre el estallido y están bajo análisis para poder descartar indicios de material atómico. Pese a no encontrar vínculos de material atómico hasta ahora en esos escombros de la explosión, los analistas del tratado se privan de descartar la relación atómica al incidente, dado que al verificar la presencia de radionúclidos, que son partículas microscópicas con material radiactivo, se sigue esperando el tiempo necesario para determinadas conclusiones. Recordamos nuestra pregunta del día. Estados Unidos se acerca a los 5 millones de casos de coronavirus. Trump promete una vacuna antes de las elecciones de noviembre. ¿Propaganda electoral o preocupación real con el pueblo estadounidense? La pregunta ya está. @MDMelo Telesur, @temas Telesur y @Telesur TV. Esperamos por su opinión. Y nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Japón. Este jueves, Japón rindió homenaje en Hiroshima a las miles de víctimas y supervivientes de la primera bomba atómica lanzada hace 75 años por Estados Unidos. En esta fecha, cerca de 140.000 personas fallecieron en la ciudad japonesa. En las fotografías vemos a las personas que llevan linternas justamente cerca en el agua del río Motoyasu, cerca del Parque Memorial de la Paz en Hiroshima. Todo eso para homenajear a las víctimas. Y eso queda en la parte occidental de Japón. Con esa imagen hacemos una breve pausa, ya regresamos con más temas del día. Regresamos con más temas del día y hablamos de América Latina. Se agudiza la tensión en Bolivia tras el fracaso de las conversaciones que sostuvieron ayer la Central Obrera Boliviana y el Tribunal Superior Electoral. Ambas instancias buscaban un consenso en torno a la fecha de las próximas elecciones presidenciales
y el fin de la huelga general que ya se mantiene hace una semana. Más en nuestro segundo tema del día. Un clima adverso sorprende a Bolivia en la celebración de su 195 aniversario tras la tercera suspensión este año de los comicios presidenciales. Con un trasfondo en el que las encuestas dan como favorito a Luis Arce del MAS y PSP, mientras que un 65% de los bolivianos desaprueba la gestión de la presidenta de facto, Jeanine Áñez. Todo eso ha generado sospechas en diversos sectores sociales en torno a las verdaderas razones por las que los sectores conservadores y el gobierno de facto han respaldado las continuas modificaciones del calendario electoral. Queremos que se establezca el 6 de septiembre las elecciones se lleven a cabo. Es más, la gente ya no pide ahora las elecciones. Está pidiendo las renuncias del ministro Murillo, que es el que encabeza, con mucha intransigencia, amenazas de la población, y también de la presidenta Áñez. Seguimos profundizando ese tema y nos vamos a La Paz con Freddy Morales. Freddy, bienvenido, buenas tardes, cuéntanos. Aumenta el número de bloqueos de carreteras a cargo de los sindicatos campesinos en diferentes puntos del país, tras el fracaso de llegar a un acuerdo por el Tribunal Electoral y la Central Obrera Boliviana. El Tribunal Electoral fue quien invitó ayer a una reunión que se prolongó durante 5 horas, al cabo de las cuales se anunció que es irrevisable el 18 de octubre como nueva fecha de las elecciones, situación que es rechazada por los sindicatos. La Central Obrera incluso había desistido de reclamar que las elecciones se concreten el 6 de septiembre, como está definido por una ley, para dar lugar a un acuerdo, y sugirió que se fije una fecha intermedia entre el 6 de septiembre y el 18 de octubre. Hoy se sumaron 2 nuevos puntos de bloqueos en la zona sur de La Paz, en los valles que proveen alimentos para los mercados de la ciudad. Y se informó que en otros departamentos los sindicatos campesinos se han sumado a los más de 55 puntos de bloqueos que la policía reportó en las últimas horas. Los sindicatos han observado que el Tribunal Electoral en 3 meses cambió 4 veces la fecha de las elecciones por presión de los sectores de derecha, que tienen 7 candidatos habilitados para las elecciones, pero ninguno logra aumentar sus expectativas electorales, que se encuentran desde el inicio del proceso a principios de año por debajo del candidato del Movimiento al Socialismo. Bolivia recuerda hoy 195 años de su creación como Estado independiente, fecha que encontró al país enfrentado por la fecha de las elecciones que deben restituir el Estado de Derecho y la institucionalidad tras el golpe de Estado de noviembre del año pasado. Así es, Freddy, muchas gracias. Revisemos ahora algunos datos de la más reciente encuesta que fue elaborada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, sobre la situación socioeconómica en Bolivia. El 45,5% de la ciudadanía identifica la situación económica como el principal problema en esta nación, mientras la desaprobación a la gestión económica de Jeanine Áñez crece al 65,2%. El 64% de los entrevistados en este estudio considera que en medio de la pandemia las medidas del gobierno de apoyo a las pequeñas empresas y comerciantes son insuficientes. Solo el 26,3% las considera adecuadas. Al margen del tema económico, el 59,9% de los bolivianos tiene una opinión negativa de la gestión de la crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19. Ya en el ámbito político, Luis Arce del Movimiento al Socialismo encabeza las preferencias con 41,9% de intención de voto, seguido del opositor Carlos Mesa, 26,8%, y apenas en tercer lugar se ubica la actual presidenta de facto, Jeanine Áñez, con 13,3% de apoyo. Les hablamos ahora de otros temas que también son noticia, el tema en un tuit, y empezamos revisando la cuenta de nuestro corresponsal en México, Eduardo Martínez, que afirma lo siguiente: el titular de la Secretaría de Educación Pública de México, Esteban Moctezuma Barragán, informó que 2 países pidieron a México asesoría para programas de educación a distancia. El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar. Las clases serán por televisión, de manera presencial, hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde. Avanzamos, hablamos de El Salvador. Ernesto Ábalos, que dice lo siguiente: católicos de San Salvador participan de forma virtual en actos religiosos en honor al divino Salvador del mundo. Fiestas patronales ante el incremento de casos de la COVID-19 en el país, que en su último balance reportó 513 fallecidos y más de 19.000 casos positivos. Así nos informa Ernesto Ábalos.
Hablamos de Colombia con Hernán Tovar desde Bogotá. Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe y vinculado al proceso de investigación por soborno y fraude procesal, igual que el expresidente Uribe, le dictaron medida de aseguramiento domiciliario, prisión domiciliar. Una decisión del juez 35 de control de garantías en Bogotá, Colombia. O sea, novedades en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ahora también afecta a su defensa. Avanzamos, hablemos de Venezuela. Leonel Retamal Muñoz tiene toda la información. Rafael Simón Jiménez renunció a su cargo como rector en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Señala intenciones de asumir en política y esto resultaría incompatible con su cargo. Jiménez y otros 5 rectores fueron designados el 12 de junio por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Avanzamos, hablamos también de Argentina. Nuestro corresponsal Carolina Silvestre nos ofrece los detalles de la demanda de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra Google por difamación. Escuchemos. Cristina Fernández de Kirchner demandó a Google, habida cuenta que el pasado 17 de mayo la compañía multinacional estadounidense acompañó con una leyenda mentirosa y ofensiva una nota que publicó el diario Clarín. El buscador de Google, en lugar de describir el cargo institucional de vicepresidenta de la Nación que actualmente ejerce Cristina Fernández de Kirchner, puso ladrona de la Nación, una leyenda maliciosa, mentirosa, que difama a la actual vicepresidenta y también al pueblo argentino, a todos aquellos que la votaron para que ocupe el cargo que actualmente ejercen. El día de hoy los abogados de Cristina realizaron una presentación judicial ante el Fuero Federal Civil y Comercial para solicitar una pericia informática urgente en carácter de prueba anticipada. Su defensa lo que requiere a la justicia es que arbitren todos los medios necesarios para descargar y almacenar la totalidad de los datos asociados al nombre de Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Kirchner desde el pasado 17 de mayo hasta que se realice esta pericia. En sus redes sociales, la actual vicepresidenta de la República Argentina explicó el motivo que la llevó a presentarse ante la justicia y dijo que el daño causado por Google debe ser reparado. Además, advirtió que cuando las mentiras y las difamaciones se disparan desde una plataforma masiva como lo es Google, su circulación no tiene límites y no se puede detener, y que esto ocasiona un daño verdaderamente irreparable para las personas que son difamadas. Además, Cristina Fernández de Kirchner explicó que la acción judicial también pretende plantear una cuestión compleja y profunda, propia de los tiempos que corren, obviamente, y en ese sentido dejó planteada la interrogante sobre si existe algún tipo de defensa para las personas que resultan víctimas de este tipo de acciones perpetradas por un gigante informático como sin dudas lo es Google. Por su parte, el buscador norteamericano lo que dijo es que todavía no ha sido debidamente notificado, que solo se ha enterado por los medios, cuestión que va a ser resuelta a la brevedad, habida cuenta que, como decíamos, en el día de hoy los abogados de Cristina presentaron la demanda. Y nuestro tema en desarrollo se genera en Estados Unidos, un país que ya supera más de 5 millones de contagios por la pandemia de la COVID-19. Todo eso en medio de una crisis económica con más de 50 millones de desempleados y una recesión del 32,9% de disminución del PIB en el último trimestre. Para saber un poco más, vamos a Washington con Jorge Gestoso. Muchas gracias. Los casos por coronavirus hoy superaron los 5 millones en Estados Unidos. Hay una muerte cada 80 segundos. Hay más de 162.000 muertos. Y a pesar de eso, las pruebas para detectar el COVID-19 se han disminuido en un 3.6% en las últimas 2 semanas en 22 estados. La Universidad de Washington proyecta 230.000 muertos para el 1 de noviembre, es decir, 3 días antes de las elecciones, y es la referencia que toma la Casa Blanca. La ciudad de Nueva York ha instalado puestos de control a la entrada de los túneles y los puentes de la ciudad para evitar que llegue gente contagiada por el virus. Y a pesar de todo esto, el presidente Trump dice que la situación está bajo control y ha hecho una afirmación en Twitter que ha provocado que las redes sociales tuvieran que desecharla por lo falso que es la afirmación. Dijo que los niños están
prácticamente casi inmunes al COVID-19, casi definitivamente, sus palabras textuales, a ser inmunes del COVID-19 por su interés de que se reabran las clases y así entiende que se reabra la economía y ahí entiende que puede tener más posibilidades de ser reelecto. Él sigue insistiendo que la economía debe continuar reabierta y lo que tiene que ver con los sondeos de opinión en su contra lo dan como en caída libre, definitivamente planteando a Joe Biden como el candidato ganador si las elecciones fueran hoy para la presidencia de los Estados Unidos. Ahora volvemos contigo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, una crisis social, política, sanitaria y económica son los factores que presumen ese escenario preelectoral en Estados Unidos. Y es justamente sobre Estados Unidos que hicimos nuestra pregunta del día. Revisemos. Y la tenemos en pantalla. Estados Unidos se acerca a los 5 millones de casos de coronavirus, según nuestro corresponsal Jorge Gestoso. Acaba de rebasar los 5 millones. Trump promete una vacuna antes de las elecciones de noviembre. ¿Propaganda electoral o preocupación real con el pueblo estadounidense? Esa es la pregunta. Veamos las respuestas. El usuario Xavier González nos dijo lo siguiente: una promesa de salvación cercana a las elecciones, eso huele a voto condicionado. ¿Por qué mejor, señor Trump, no utilizas el dinero que destinas a desestabilizar a Venezuela, Cuba, Nicaragua, que canalizas cada año por la USAID, a enfrentar la COVID-19 y alimentar los pobres? Tenemos más respuestas. También Jacqueline Batista dijo lo siguiente: lo primero, sin dudas, o sea, propaganda electoral es lo que busca Donald Trump. Tenemos más respuestas. También un usuario fiel a nuestro programa Temas del Día, Guillermo Lescano, dijo lo siguiente: Donald Trump está realmente preocupado por los estadounidenses. Sin embargo, también hay propaganda. El presidente de Estados Unidos, si le regalaras dinero a tu gente, sería otra la historia. Los estadounidenses dentro de Estados Unidos esperan que no sean echados de sus hogares para poder cenar. También tenemos una respuesta. Les Aulib dijo lo siguiente: todo lo humano le es ajeno al Bolsonaro yanqui y más dentro de la batalla electoral. Tenemos también otra respuesta de Juan Antonio Ramos Yurra, que dijo lo siguiente: a Trump no le importa la vida de su pueblo, basta con oírle hablar para darse cuenta de ello. Es más propaganda que preocupación, ya que queda poco para las elecciones. Tenemos la última respuesta. Wilmer Castro dijo lo siguiente: es pura propaganda electoral tan miserable, racista y fascista como el falso de Donald Trump. Estados Unidos, piratas terroristas. Ahí vemos entonces cómo se expresa nuestra audiencia en relación a las medidas adoptadas y anunciadas por Donald Trump previo a las elecciones en medio de la crisis sanitaria de la COVID-19. Y así, con las opiniones de las personas que nos acompañan, finalizamos esta emisión de Temas del Día y los dejamos con el video web del día. Producciones audiovisuales que usted también puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Hoy les mostramos el teletrabajo, una modalidad que ha sido utilizada para paliar las necesidades laborales de muchas empresas y también de trabajadores en medio de la crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19. Algo que ha sido una de las herramientas más importantes para mantener activa la economía en varios países del mundo. ¿Seguirá existiendo entonces esa forma de trabajo una vez pase la pandemia? ¿Cuál es su opinión? Ahí les dejamos con este siguiente material. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.